Elizondo y el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema bastante interesante. Pero antes de ahondar en este tema me gustaría referirme a un empleo bien pagado. En nuestra área es posible tener un empleo bien pagado cuando nosotros salimos al mercado laboral o cuando decidimos cambiar nuestro trabajo. Lo que buscamos es tener mejores oportunidades y un mayor salario, por supuesto. Pero bueno, ¿qué campo de nuestra carrera nos permite obtener un buen salario? El campo que nos lo permite de una mejor forma son las telecomunicaciones. En 2019 se esperaba que para 2020 este campo de nuestra carrera pudiera facturar cerca de 1.46 billones de dólares. Así resultan los salarios de quienes trabajan en estas áreas. Bueno, los salarios en el área de las telecomunicaciones pueden ir desde los $85,000 anuales hasta los $145,000 anuales. Sí, es una exageración, pero ¿quién no querría un trabajo así? Que no es tan sencillo como simplemente ser ingeniero, no, requerimos de algo más para lograr optar por este tipo de salarios y por este tipo de empleos que son un sueño. Y la respuesta para esto son las certificaciones en telecomunicaciones. Así que sin más preámbulo, vamos con la introducción. Ahora sí, teniendo en cuenta que vamos a hablar acerca de las certificaciones en el área de las telecomunicaciones, vamos a ahondar 4 puntos importantes acerca de las certificaciones en el área de las telecomunicaciones. Los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Primero, ¿qué certificaciones se relacionan con el área de las telecomunicaciones? Segundo, ¿cómo obtener estas certificaciones en Costa Rica y a nivel mundial? Tercero, en la industria actual también se requiere de ciberseguridad y tiene que ver muchísimo con las telecomunicaciones, y este punto también requiere de certificaciones muy importantes. Y por último, ¿por qué debo certificarme? ¿Es un gasto o es una inversión? Muy bien, entonces, ¿qué certificaciones tienen que ver con las telecomunicaciones y dónde podemos obtener estas certificaciones? ¿Qué empresas nos pueden certificar en el ámbito de las telecomunicaciones? Bueno, entre las más conocidas están Cisco, BICSI, está Red Hat y también TCO. Entonces, ¿cuáles son las certificaciones que nos ofrece Cisco en el país y en el mundo para certificaciones de telecomunicaciones? Muy bien, Cisco nos ofrece 4 diferentes niveles de certificaciones, y estos 4 niveles son los siguientes. Son Entry, Associate, Professional and Expert, siendo el nivel Expert el que más prestigio tiene a nivel mundial en la industria de las tecnologías. Pero bueno, más adelante hablaremos y ahondaremos un poco más en ellos y cómo conseguirlos en Costa Rica. Por otro lado, en BICSI, también hay 2 certificaciones importantes que son RCDD y CDCD. En RCDD hay 2 módulos, y estos 2 módulos son el Foundation of Telecommunication Distribution Design, que tiene un costo entre los $875 y $1,030, por ahí en ese rango anda. Y el segundo módulo, que es Design Telecommunication Distribution System, que anda entre los $2,600 y $2,900 más o menos. Por otro lado, el sistema DCDC tiene 2 módulos también, y estos módulos corresponden a Introduction to Data Center Design, que tiene un costo entre los $900 y $1,050, y el segundo módulo, que es Applied Data Center Design and Best Practice, y tienen un costo este segundo módulo tiene un costo entre los $2,700 y $2,900. Ahora bien, pasemos a hablar de otra empresa o de otra forma que podemos certificarnos en el área de las telecomunicaciones, y esto es certificaciones en Red Hat. Bueno, como todos sabemos, Red Hat es un tipo de sistema operativo de distribución Linux y es utilizado en muchísimas empresas. Entonces, se ha demostrado que especialistas
certificados en seguridad de Red Hat Linux tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger sistemas Red Hat Enterprise Linux y hacer cumplir las políticas de seguridad que estos tienen. Un especialista certificado en seguridad de Red Hat Linux puede configurar la detección de intrusos, puede configurar el almacenamiento cifrado, puede restringir los dispositivos USB, autenticar PAM, configurar la auditoría del sistema, configurar el C Linux y utilizar OpenSCAMP y otras herramientas para poder auditar el cumplimiento de las políticas de seguridad. Pero en Red Hat no solamente están los especialistas certificados, sino también que existen los ingenieros certificados que tienen otro tipo de ámbito o, por decirlo de alguna otra forma, otro tipo de enfoque en las certificaciones de Red Hat. Los ingenieros certificados en Red Hat son administradores de sistemas certificados en Red Hat que están listos para automatizar las tareas de Red Hat, de Red Hat Enterprise Linux, para integrar tecnologías emergentes en Red Hat y para aplicar habilidades de automatización aprendidas para lograr la eficiencia y la innovación en los sistemas de Red Hat. Perfecto. Ya hemos hablado acerca de lo que nos ofrece Cisco en certificaciones para telecomunicaciones. Hemos hablado de lo que nos ofrece BICSI. Hemos hablado también de lo que nos ofrece Red Hat. Pero mencionamos a TCO también en la introducción a este tema. Bueno, TCO también es una empresa que nos puede brindar certificaciones en telecomunicaciones y hay dos formas de obtener esas certificaciones. Una es obtener certificación por certificación y ir avanzando como en un tipo de módulos. Otra forma es obtener todos esos módulos, digamos que en un solo paquete de adquisición, por decirlo de alguna forma. Entonces, este paquete, que es como el Expert, estaría compuesto por las certificaciones CTNS, por la certificación CWA, por la certificación CVA y por la certificación CTA. Entonces, estas son las certificaciones que compondrían la certificación Expert, que es CTSME. Entonces, esta es una de las certificaciones que nos ofrece TCO acá y vamos a continuar con cómo obtener algunas de estas certificaciones en Costa Rica. Entonces, ¿cómo podemos obtener las certificaciones de Cisco? Bueno, las certificaciones de Cisco tienen que obtenerse mediante los módulos que existen, o sea, obtener cada uno de los módulos que mencionamos anteriormente uno por uno para poder llegar a la certificación Expert. Entonces, esas certificaciones actualmente también se ofrecen de forma online, porque Cisco, desde que empezó la situación de la pandemia, ha decidido reinventarse. Pero bueno, lo que sucede es que con este tipo de certificaciones lo que nos detiene es que muchísimas o algunas de ellas tienen exámenes de laboratorio. Y esos exámenes de laboratorio tienen que realizarse o en laboratorios móviles o en lugares específicos alrededor del mundo. Entonces, cuando nosotros decidimos llevar a cabo una certificación que no sea, por ejemplo, estas que requieren un examen de laboratorio en X lugar del mundo, sino que decimos, bueno, yo puedo realizar esta certificación online, resulta que tenemos que realizar un tipo de testeo de nuestro sistema para poder estar seguros de que el sistema que tenemos sea el sistema que corresponde. Y nosotros realizamos este testeo y nos damos cuenta que no es posible por el tipo de accesibilidad a internet o por el tipo de PC que tengamos o alguna otra razón que nos dé una alerta roja al hacer el testeo. Lo que tenemos que hacer es solicitar que la certificación sea de forma presencial, o sea, que los entes evaluadores no sean de forma virtual, sino que sea una evaluación presencial en la que entes evaluadores se encuentren viendo el proceso que conlleva nuestra certificación, ya sean pruebas de laboratorio o pruebas escritas. Entonces, en lo que más nos podemos centrar en este momento, en la Cisco, vamos a hablar de las certificaciones expertas, porque al final y al cabo es por lo que debemos optar, por certificarnos de forma experta para poder tener más acceso a puestos laborales mucho mejores. Pero bueno,
resulta que para dejar de andar por las ramas, tenemos diferentes certificaciones en el nivel experto, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el nivel experto podemos certificarnos en Enterprise Infrastructure, en Enterprise Wireless, en Collaboration, en Data Center, en Security y en Service Provider. Entonces, dentro de estas certificaciones que he mencionado, los costos pueden andar desde los $400, que es como lo más bajo que se encuentra, hasta los $1,600. O sea que obtener una certificación de este tipo sí es, digamos que difícil económicamente, porque tiene que ser llevar a cabo todo el estudio de la certificación, ya sea llevando un curso o estudiando de forma aparte cada quien para luego pagar el examen de certificación. Pero bueno, amores, suave, se está yendo muy arriba, nos vamos a nivel experto y antes de eso necesitamos pasar por etapas más tempranas, ¿ok? ¿Cierto? Entonces vamos ahí, hablemos de, por ejemplo, en Associate, qué tipo de certificaciones o qué tipo de certificaciones no, sino qué instituciones nos ofrecen ese tipo de certificaciones en el país. Bueno, las instituciones públicas que nos ofrecen este tipo de certificaciones son la UNED y la UNA, que la UNA acaba de abrir para 2021 este tipo de certificaciones. En la UNED se divide en 3 módulos y estos 3 módulos andan entre los 145,000 y 100,000 colones, en ese rango más o menos. Y por otro lado, en la UNA se empezó con esta certificación en enero del presente año y se van abriendo programas, por decirlo de alguna forma, a lo largo del año para poder certificar muchísimas más personas a lo largo de un año. La duración en la UNA son aproximadamente 70 horas y uno puede contactarse con ellos al correo fundauna@una.cr para poder obtener información acerca de este tipo de certificaciones, y el precio ronda entre los 132,000 y 158,000 colones, más o menos un poquito, pero son certificaciones que sí se están dando en el país y sí hay instituciones públicas que se preocupan por la certificación de personas profesionales para que puedan optar por mejores trabajos y además para poder tener profesionales calificados en el país. En cuanto a Red Hat se refiere, a veces pensamos que necesitamos de cursos intensivos y de guía experta para poder realizar cierta certificación, pero lo cierto es que en el área de telecomunicaciones un ingeniero en electrónica tiene la formación básica, o no básica, sino amplia y rica, por decirlo de alguna forma, que le permite entender perfectamente un libro y poder aplicar su examen y no tener que realizar un curso, sino solamente el aplicar el examen para recibir esta certificación. Y nos vamos a optar por este tipo de opción, por decirlo de alguna forma. Es súper sencillo, porque un libro para certificarse en Red Hat puede andar en los $25, $45 por ahí, dependiendo del momento y dependiendo de cuánto sea el coste de traerlo hasta el país. Pero bueno, ya hablamos de cómo poder obtener las certificaciones de Cisco y las certificaciones de Red Hat como ingenieros en este país, con las formas en las que podemos hacerlo y cómo las instituciones públicas están apostando por la certificación de los profesionales en el país. Pero también les mencioné al inicio que quería hablar de un tercer punto, y ese tercer punto es cómo se necesitan también las certificaciones en ciberseguridad y preparar personas en la ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la demanda en ciberseguridad va en aumento. Esto va en aumento debido a que las empresas están ahora 100% conectadas. Muchísimas empresas, las empresas más grandes e incluso empresas muy pequeñas, se encuentran 100% conectadas a la red y empiezan a ser conscientes de lo importante que es la información que ellos tienen y de lo necesario que es proteger esta información. Los
estudios en ciberseguridad permiten un buen desarrollo profesional. ¿Pero por qué permiten un buen desarrollo profesional? Bueno, lo permiten porque la oferta de esto es poca, es limitada, y eso se debe a que, además de que la oferta es limitada, el mercado aumenta, el mercado no se ha detenido, el mercado sigue pidiendo personas que se certifiquen y personas conocedoras en ciberseguridad. Entonces es una forma de apostar por un trabajo seguro. Lo más factible para una empresa es tener un encargado en ciberseguridad. Las empresas que no tienen encargados de ciberseguridad sienten que no es necesario, pero una vez que una empresa decide tener un encargado en ciberseguridad, dejar de depender de esa persona es súper complicado, porque más bien la empresa siente que es una necesidad imprescindible el hecho de poder cuidar sus datos y de poder dominar sus datos y poder tener una protección de todo lo que ellos tienen en sus sistemas. Ahora bien, ¿qué habilidades o qué cosas distinguen a una persona que esté capacitada en ciberseguridad y que es certificada en ciberseguridad? De eso vamos a hablar enseguida. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas cosas que hacen diferente al profesional en ciberseguridad? Las características que más lo hacen notar son las siguientes. Es capaz de crear redes y seguimiento y resolución de problemas. Es capaz de detectar amenazas, prevenirlas y realizar protección de la información que las personas tienen en sus sistemas. Tiene la capacidad de trabajar con sistemas más complejos, incluidas las redes gubernamentales. Tiene la capacidad de síntesis de datos para optimizar sistemas. Los mejores programas máster en ciberseguridad suelen presentar un enfoque multidisciplinario, que es el que facilita que los alumnos puedan graduarse con un conjunto de habilidades integrales. Pero bueno, vengo a decirles de lo maravilloso que sería poder capacitarse en ciberseguridad, en decirles que las telecomunicaciones bien requieren de ciberseguridad. Pero bueno, ¿y cómo nos capacitamos? Vamos, es lo importante, es lo que más nos importa en este momento. Bueno, hay instituciones públicas y privadas en el país que se encargan de este tipo de certificación. Son el TEC, la UNA, la Universidad Latina, Late University y Universidad Infotec. Ellas son las que han decidido apostar por la capacitación en ciberseguridad. En 2019, el Financiero publicó que a nivel mundial se encontraban disponibles 2 millones de puestos en ciberseguridad. Entonces es sorprendente. No solamente se trata de lo que nos ha empujado la situación actual a hacer, sino de lo que ya se venía trabajando con anterioridad. Las empresas han optado por el manejo de grandes volúmenes de datos, y para poder hacer grandes estudios y grandes avances se ha optado por la inteligencia artificial y por el manejo para aplicar inteligencia artificial de volúmenes de datos enormes. Entonces, me permito leer textualmente lo que dice Christian Hamilton, profesor de Leeds University, y dice lo siguiente: la inteligencia artificial y los recursos de ciencia de datos son 2 herramientas claves para poder procesar y manejar grandes volúmenes de información, que luego son utilizados para encontrar tendencias y patrones que ayudan a las empresas a mejorar su postura con respecto a la ciberseguridad. Entonces, no solamente se trata de la ciberseguridad, también se trata del hecho de que lo que las empresas han venido haciendo con otro tipo de tecnologías como la inteligencia artificial y el manejo de grandes volúmenes de datos empujan a las empresas a aceptar la ciberseguridad y abrir su mente y saber que necesitan de la ciberseguridad. Y si las empresas son capaces de reconocer esto, nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de reconocer que debemos capacitarnos en lo que el mercado está pidiendo. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Para 2018, de acuerdo con la firma Gartner, el segundo punto más importante en la inversión en tecnologías era la ciberseguridad, porque se estaban dando fraudes financieros a través de los accesos a datos que solamente las empresas debían tener. Actualmente en Costa Rica, en el área de ciberseguridad, se necesitan al menos 3 especialistas en cada institución pública, y lo único que denota esto es la necesidad de preparación.
En Costa Rica la carencia de este tipo de profesionales es notable y necesitamos tomar cartas en el asunto y poder prepararnos en esto. Esto nos lleva al último punto de este video y es ¿por qué debo certificarme? ¿Por qué debo optar por certificarme? ¿En serio es una inversión o solamente es un gasto más? Lo que verdaderamente importa es entender que el realizar una certificación no es un gasto de dinero, es un tipo de inversión en nuestro futuro, es un tipo de inversión en nosotros como profesionales, una inversión que podemos recuperar, no sé, en un salario, por ejemplo. Hablando de esto, por ejemplo, si nos certificamos en Cisco, el 59% de las personas certificadas en Cisco son empleados que tienen un desempeño más fuerte, que proporcionan constantemente una mayor calidad de servicio a los clientes de las empresas donde se desarrollan. Un 42% de los profesionales certificados en Cisco son los que mejores soluciones tecnológicas brindan. Y un 41% de los empleados certificados en Cisco aumentan la eficiencia operativa de las empresas donde trabajan. Entonces, viendo estos números, no solamente es apostar por nosotros mismos, las empresas que contraten personas certificadas en Cisco están apostando por la empresa como tal, aunque tengan que elevar el nivel de pago y aunque nuestro salario sea mucho mejor, para ellos también es un plus que nosotros nos encontremos certificados, porque somos personas capaces de brindar servicios que en realidad ellos necesitan y de aumentar la productividad de ellos como empresa y también la seguridad si decidimos certificarnos en cuestiones de ciberseguridad o en Red Hat para poder tener un buen manejo de las redes de la empresa donde estemos trabajando. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que la información haya sido útil. Espero que por ahí haya quedado la espinita para ir y investigar y decidirse por algunos tipos de certificaciones en instituciones públicas o privadas, dependiendo del área de las telecomunicaciones que mucho más interés les provoque. Nos vemos en